salud ante todas las acciones que se van a realizar. Es fundamental para un diagnóstico, para una conducta terapéutica, además de que es el imprescindible para cuando queramos nosotros establecer un apoyo entre distintos profesionales de la salud al realizar una interconsulta, una referencia o una contrarreferencia. Generalmente se habla de que los diagnósticos no son dados principalmente por un mal análisis, sino por una mala historia clínica. Y la historia clínica en sí tiene esta estructura, la que se ve en la tabla de la izquierda, que es una anamnesis, un examen físico y exámenes complementarios. Lo parte esencial de esta historia es la anamnesis, el primer apartado, los cuales ya vamos a ir desglosando. Pero que es importante saber que, incluyendo compañeros de semestres superiores, nos equivocamos al realizar una historia clínica, principalmente en lo que es motivo de consulta y enfermedad actual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se pregunta, siempre hay divergencias entre si es aplicado al dolor, son preguntas que se aplican a cualquier síntoma. Y les comento, esta es la sexta lectura que me hago al libro de guarderas, que es de donde tomo la información, y siempre hay cosas que aprender. A pesar de que lo he leído, lo he practicado, he trabajado con pacientes, realizando historias, siempre hay algo nuevo que se debe perfeccionar. Y esta es también una perfección para mí. Entonces, dentro de los datos de filiación, como su nombre indica, son datos del paciente. Tenemos que preguntar todo: nombre, su edad, su estado civil, su profesión, lugar de nacimiento, dónde ha vivido, dónde vive actualmente, su instrucción, porque es muy importante cada apartado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con una persona que tenga una instrucción superior, que tenga una instrucción primaria para hablar de su enfermedad. No es lo mismo una persona que viva aquí en Quito a que viva en Guayaquil, la enfermedad no es la misma. No es lo mismo alguien que pueda tener un lugar fijo de vivienda, como un sector urbano, alguien que se desplace. Entonces son cosas que nosotros debemos siempre tratar de ilustrar en la historia clínica. Ahora, lo más importante de todo esto es que cuando nosotros hablamos posteriormente de anamnesis propiamente dicha, vamos a hablar del apartado de enfermedad actual. ¿Y qué es la enfermedad actual? Se va a aplicar lo que es la anamnesis aplicable a cualquier síntoma. Pero siempre quiero hacer un apartado, y casi no me detengo mucho en esto, que en el motivo de consulta van las palabras del paciente. Siempre en una historia clínica van las palabras del paciente. Así les dice: me duele la barriga, se pone tal cual como dice. ¿Por qué? Porque en la enfermedad actual nosotros vamos a direccionar lo que queremos saber. ¿Y qué se pregunta? Siempre tenemos que ir de lo general a lo específico. Y en caso de que, ¿qué es cualquier síntoma? Puede ser debilidad, mareo, fatiga, vómito. Siempre vamos a empezar. ¿Cómo comenzó su enfermedad? ¿Cuándo comenzó? ¿Desde hace cuánto tiempo comenzó esto? ¿Usted cómo comenzó? ¿Comenzó súbitamente? ¿Comenzó progresivamente? Luego vamos con la causa. ¿Usted le da alguna causa a esta molestia? ¿Usted cree que fue por algo? Y siempre tenemos que dirigir el interrogatorio. Si la persona se nos empieza a dar una respuesta tangencial o irse por cosas que no son relevantes, le direccionamos de nuevo a la pregunta, ¿no? La evolución, los síntomas acompañantes. A esto se le acompaña dolor en tal parte, puede respirar, tiene buena circulación. Y también tenemos que, ya vamos a ver en el apartado de observación, que nosotros también tenemos que hacer una observación objetiva. Relación con los medicamentos, siempre preguntar: ¿ha tomado medicamentos? ¿Toma medicamentos? ¿Y cómo se siente actualmente? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que vayamos haciéndolo de manera rápida para que quede esto claro. Entonces, pongamos que viene un paciente, 19 años de edad, por cefalea, por dolor de cabeza, de 2 días, y le decimos que nos comente qué problema tiene, y le podemos poner paciente de 19 años de edad que viene a la consulta por cefalea de 2 días de evolución. Entonces ahí le preguntamos: ¿y desde hace cuánto tiene esto? Entonces nos dice: no, ya estoy 4 días. Entonces le ponemos así, de 4 días de evolución, y dice que ha tenido 2 días. Entonces, que en los últimos 2 días ha empeorado, se ha cronificado su dolor.
Siempre tenemos que tener en cuenta estas fechas reales y estas fechas aparentes. En mi caso, y me han recomendado que vaya de lo general a lo específico, de cuánto tiempo, del mayor tiempo al menor tiempo. De ahí le podemos preguntar cómo comenzó. Me dice, comenzó súbitamente, de la nada. Entonces podemos poner que es una patología que vino súbitamente. Posterior a esto vienen los síntomas acompañantes. Si tiene, ¿qué más? Le podemos preguntar, ¿y qué más tiene? Entonces le podemos decir, no, sabe que tengo unas lucecitas, acompañado de escotomas. ¿Y cómo ha estado este último tiempo? No, ha seguido igual, un dolor continuo con escotomas, una cefalea y le preguntamos, ¿ha tomado algo? Si se ha tomado algo, nos va a responder que sí, que no. Y le preguntamos cómo se siente actualmente. Y ahí nos va a decir, no, en este momento me siento mal, me siento con el dolor de cabeza. Entonces, todo debe ser un párrafo que tiene que ser bien redactado, que tenga una conexión tanto gramatical como de sintaxis correcta, y esto es lo importante, y esto es lo que siempre en semestres superiores y en lo que se insiste bastante. Entonces, esto es un pequeño ejercicio que se hizo, que lo pueden realizar. Siempre es la duda de que si se hace separado, si se hace unido, siempre es preferentemente seguir haciendo un relato, seguir haciendo algo monológico, algo que tenga su conexión. La historia pasada, no patológica, los hábitos generalmente es algo más sencillo. Se pregunta cuántas veces al día come, toma alcohol, tabaco, tóxicos, medicamentos. Y además de la historia familiar y social, sus padres tienen hipertensión, alguna enfermedad de que han fallecido en caso de que aplicara, si usted ha tenido también familiares que han tenido, que conozca que han tenido cáncer, que han tenido diabetes, todo lo que se relacione con su familia. Entonces aquí tenemos todas estas patologías que nos van a servir como orientación también para un diagnóstico, debido a que muchas son hereditarias. La historia social tiene que ver principalmente en el lugar en el que se desenvuelve y su familia. Entonces, no es lo mismo un soltero que un casado, no es lo mismo alguien que vive en una zona urbana que en una zona rural, no es lo mismo alguien que tenga ingresos económicos altos y bajos. Muchas veces las enfermedades también se presentan en ciertos grupos etarios, en ciertos grupos económicos también. Entonces es muy importante. También igual el trabajo, no es lo mismo alguien que trabaje en una fábrica a alguien que trabaje en una oficina. Entonces siempre son cosas que tenemos que orientar en la anamnesis. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a la parte que es la objetiva. Siempre hay una parte que se llama examen físico y parte del examen físico tiene que ver esto de signos vitales. Y siempre los signos vitales tomamos que es algo que ya se sabe, pero siempre hay algo nuevo por saber. Entonces, previo al paso a signos vitales, quiero dar un espacio para preguntas de este apartado de historia clínica, más o menos lo que yo he visto, que es lo problemático para los compañeros y que he visto por experiencia propia. Sí, hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Claro, con gusto. Como tú dijiste, como que no es lo mismo una persona que vive en el campo que vive en la zona rural. Lo mismo me imagino que es para alguien de salud, ¿no? Que no es lo mismo que alguien trabaje tanto en una clínica como en un lugar o como en un hospital. Entonces, más o menos yo quisiera saber cuánto tiempo es el estimado en el que nosotros deberíamos demorarnos en hacer estas preguntas, o sea, la anamnesis. Más o menos el tiempo estimado para hacer todas las preguntas necesarias que necesitemos saber para realizar un diagnóstico correcto. Ya. Enfocándonos principalmente en la enfermedad actual, te hablo por experiencia. No es lo mismo como tú dices algo privado que algo público. Tristemente, y hay que decirlo, el sistema público te da 15 minutos de anamnesis, 15 minutos de atención total al paciente. Entonces, eso te limita a enfocarte en ciertas cosas que se te escapan. Entonces, si es que hubiera cómo tener más tiempo al paciente, perfecto. Si tuvieras tú poderte darle un tiempo más de analizar esto, de preguntar más, excelente. Pero tienes que considerar
y esto es la molestia generalmente de la mayoría de médicos de atención primaria, que el tiempo es limitado. Y no solo que el tiempo es limitado, sino que está tan cronometrado el tiempo que en atención primaria tú tienes todos los horarios ocupados, todos los horarios cada media hora con pacientes, que incluso no te abastece. Entonces, ese es una gran limitante. Se recomendaría que en una historia clínica se avanzaran los 30 minutos de preferencia para hacerla bien, pero tristemente en la práctica no se puede hacer por los limitantes que te comento, por lo que no se puede estar así con el paciente sabiendo exactamente cada detalle cuenta, pero tristemente es una cosa lo que se puede hacer y lo que es en la praxis. Entonces son los desafíos que tenemos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, está todo entendido. No sé si hay alguna duda adicional de historia clínica. Listo, entonces vamos ahorita con el apartado de signos vitales, que es súper importante y que es parte de la parte objetiva. Entonces, siempre vamos a ver signos vitales. Siempre signos vitales, le tomaste los signos vitales, cómo fueron sus signos vitales. Pero, ¿qué son los signos vitales? No es nada más que un marcador objetivo de la actividad fisiológica de los órganos y sistemas en una persona. Entonces, para esta presentación nos vamos a enfocar en las más importantes, que es la frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y como ahora la oximetría de pulso, voy a agregarle aquí también la oximetría de pulso porque ya nos mide la frecuencia cardíaca. Es muy importante saber algo que no se nos debe escapar. Estos valores van a variar, no solo a lo largo del día. Una persona puede tener pequeñas variaciones, pero no indican patología. Y asimismo no es lo mismo el valor en un neonato, en un paciente pediátrico, en un paciente adolescente, en un adulto mayor y en el embarazo. Entonces cada paciente va a tener valores de referencia. Entonces esto es muy importante de saber notar que inclusive por edad, dentro de los pacientes pediátricos hay rangos por edad. Entonces esto es muy importante saber y notar. Entonces yo voy a dar los valores de un paciente de semiología del adulto, que es lo que más se va a ver por el momento. Entonces, la presión arterial. La presión arterial no es otra cosa que la contracción del ventrículo izquierdo durante el trabajo de eyección de la sangre. Y la presión arterial siempre se va a estar mencionando porque es uno de los principales predictores de riesgo cardiovascular. Entonces siempre se habla de presión arterial y esta presión arterial matemáticamente se establece por una fórmula que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de oxígeno, de sangre que expulsa en cada sístole, y la resistencia vascular periférica es la resistencia que ejercen las paredes de las arterias periféricas. Esta es una fórmula que siempre se trabaja con esta, y siempre es fácil dilucidar que la presión arterial es eso, que es la fuerza que puede ejercerse dentro del corazón. Pero no solo tenemos una presión sistólica, sino también hay una presión diastólica. Entonces, siempre se va a medir en milímetros de mercurio, que es la unidad estandarizada, y la presión arterial sistólica, vamos a ver un dibujito, es cuando el trabajo del corazón está en su máximo potencial, cuando se expulsa la sangre por los grandes vasos, y la diástole o descanso es cuando se llena. Entonces siempre va a haber presiones diferentes entre estos dos. Entonces, tenemos que conocer un poquito de la fisiología cardíaca, de la presión arterial, para poder conocer un poco más esto. Como sabemos, la sístole es su periodo de mayor contracción y salida por los grandes vasos de la sangre. Y la diástole es el periodo de relajación y de llenado. Entonces, nosotros teniendo conocimiento de esto, sabemos que también hay un gráfico que me gustó mucho y que les puedo explicar esto, que las presiones más cerca del corazón van a ser más elevadas que a distal.
Y esto se debe principalmente a que el origen de la presión máxima, que es el ventrículo izquierdo, es mayor y que desde ahí vamos a originar una onda más o menos logarítmica y que va a ir decayendo conforme se aleja de a distal, qué sé yo, no es lo mismo la presión de la aorta, que es generalmente cercana a los 120 milímetros, que la presión de una pequeña arteriola de 10 milímetros de mercurio. Entonces siempre hay que tener esto en consideración. Y tenemos que conocer también nuestro instrumento. ¿Cómo vamos a obtener la medición de la presión arterial? La presión arterial se mide por este esfigmomanómetro. Y este es el aneroide. Muchos conocemos el digital, pero es necesario para conocer el digital conocer el aneroide, que es el que se utiliza primeramente. Entonces, ¿qué podemos hablar de este aneroide? Se caracteriza porque tenemos el manómetro, que es donde se va a indicar la presión, la bombilla insufladora, la perilia, las vías de conducción del aire comprimido y el brazalete. Es muy importante saber que hay distintos tipos de brazalete. No es lo mismo, igual que había de diferenciar un paciente pediátrico de un adulto mayor, de un obeso o de alguien que tiene una masa muscular excesiva, por así decir. Entonces, siempre va a tener un diámetro que nos permite abarcar todo lo que es la región humeral. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con la técnica? Pero tenemos que asegurarnos que el paciente descanse por lo menos 5 minutos. ¿Por qué? Porque siempre hay pacientes que llegan a la consulta apurados, que ya se hacen tarde, que no van a alcanzar. Entonces necesitamos hacerles descansar 5 minutos y después hacerles sentar en una posición cómoda con los pies sobre el piso, valga la redundancia. Segundo, tenemos que nosotros brindar una superficie muy regular para que puedan poner el brazo. Además, tenemos que nosotros también tener la previsión de que vamos a tomar la presión y tener los instrumentos listos, saber qué tipo de brazalete vamos a usar, tener el estetoscopio listo, además tener una posición cómoda al paciente. Lo más importante, nosotros nos vamos a basar principalmente en el pliegue del codo. El pliegue del codo va a ser la unión de las arterias cubitales y radial y nos va a dar la arteria humeral. Nosotros le podemos palpar y le tomamos de 2 dedos a 3 dedos, de 2.5 centímetros a 3, cada dedo aproximadamente es 1 centímetro sobre el pliegue del codo y cerramos el brazalete. Es importante dejar este espacio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner el estetoscopio. Y este es uno de los principales errores. No se debe de poner por debajo del brazalete, porque ahí nos va a alterar las lecturas. Y siempre tengamos que tener a la mano ya nuestro estetoscopio. Esto es a lo que me refería. En el pliegue del codo siempre vamos a tener esta unión de las arterias tanto cubital como radial, que nos va a dar la arteria braquial. Y a esto es a lo que le vamos a tomar nosotros prácticamente la presión. Entonces, una vez aquí, y esta es la técnica correcta, observen cómo está el estetoscopio, no está por debajo del brazalete. Esto es lo más importante. Después insuflamos y vamos nosotros a tener 2 lecturas. Tenemos que presionar un poquito la campana para poder escuchar. Y van a ser 2 sonidos característicos. Insuflamos generalmente hasta 160, 180 y vamos bajando. Y escuchamos el primer ruido, y ese primer ruido es la sistólica, y el último y débil es el diastólico. Y después le decimos que descanse al paciente y terminamos. Consideraciones importantes: que no hable el paciente, que esté tranquilo y que esté en una posición cómoda y sentado de manera correcta. ¿Y cómo vamos a interpretar estos valores? Bueno, lo normal en un adulto es de 120-80, lo normal. Y tenemos ciertos valores dependiendo de la literatura que se consulte. Esto es de la Organización Americana de Cardiología. Y generalmente se habla de una presión tipo 1, mayor a 130-39 en sistólica y diastólica de 80-89. Obviamente que mayor a estos valores es necesario ya hablar ya con un médico especialista, pero para conocimientos es saber 120-80. Menos de esto ya se va a llamar una hipotensión.
que es menor a los valores de 120/80 y que nos indica múltiples patologías, igual que la hipertensión o prehipertensión de 130-139 en sistólica y diastólica de 85-89. Y la hipertensión propiamente dicha mayor a 140-90. Entonces estos son valores para que se conozca un poco más la patología. Hemos terminado el apartado de toma de presión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Gaby Basurto, sí. ¿Qué tal, Benas? Tengo una pregunta. En el caso de usar el equipo para tomar la presión, ¿cuál es mejor? ¿El que es manual o el que viene siendo digital? Ya. El problema primeramente, si tienes ya la práctica, es mejor usar el manual. El digital tiene ciertos inconvenientes, que si bien es cierto ahorra tiempo, el problema es que debe ser calibrado por personal calificado. Como todo artefacto electrónico, se nos puede llegar a descalibrar. Y si tenemos una descalibración, vamos a tener lecturas erratas. Entonces lo mejor es, si se tiene un digital, tratar de mantenerle a punto y tratar de que esté calibrado. Esa es una de las principales desventajas del tensiómetro digital. Y tengo otra duda. Si viene un paciente, como dijiste hace rato, que viene como que al apuro, ¿5 minutos es suficiente como para que esté relajado y tomarle una presión adecuada o puede ser un poco más de tiempo? Ya, puede ser un poco más de tiempo. Siempre tenemos que recomiendan las guías, ¿no? Que si tenemos valores aberrantes o anormales, podemos hacer una segunda toma en 5 minutos adicionales. Si tienes el tiempo, puedes hacerlo en 5 minutos después. Si tienes lecturas, por así decir, aberrantes que te llamen la atención. Ya, gracias. Aquí tengo una pregunta. Dice Stephanie Ibujés. Una persona de 70 años que tenga hipertensión arterial, a pesar de tomar la medicación adecuada, ¿es normal que tenga presiones arteriales de 120/80? Ya. Es una pregunta muy interesante que ya es de cardiología y la voy a responder porque ya tengo ese conocimiento. Y te voy a decir que no es adecuado que tenga esas presiones. La medicación, dependiendo del tipo de medicación, podemos tener que van a bajarle la presión arterial, pero siempre hay algo que se llama resistencia al tratamiento antihipertensivo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la respuesta del tratamiento y es precisamente para bajar la presión arterial, para evitar los daños que conlleva a nivel de la microvasculatura. Entonces, en caso de que, a pesar de que esté tomando la medicación adecuada, a pesar de que esté siguiendo las... Recuerden que no solo es el tratamiento farmacológico, sino que hay tratamientos no farmacológicos como la restricción de sal. Tiene que haber una restricción de sal y ejercicio y el tratamiento farmacológico. Tenemos que investigar si la persona está siguiendo estas medidas farmacológicas y no farmacológicas adecuadamente, sino para tratar de cambiar a un antihipertensivo de segunda línea. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos ahora con el pulso. Se relaciona mucho el pulso porque se basa principalmente en el mismo principio, que tiene que ver mucho con la salida de la sangre, de una columna de sangre hacia la vasculatura periférica. Y con esto nosotros determinamos la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto. Entonces, por hacerlo más didáctico, vamos a hablar de dos métodos. Vamos a tomar el pulso radial y el pulso carotidio. Entonces, vamos a ver un poco los fundamentos que tiene que ver con lo que se caracteriza el pulso. El pulso es rítmico. Siempre es rítmico, tiene un ritmo determinado, una frecuencia establecida y una amplitud y la elasticidad de la arteria que nosotros estamos palpando. Siempre las arterias son elásticas por su capa media muscular. Entonces, para el canal de pulso, nosotros nos vamos a ubicar en nuestro antebrazo, cerca de nuestra muñeca. Y a nivel externo,
tenemos lo que se va a llamar el canal de pulso, que está limitado hacia externo por lo que es el tendón del supinador largo y hacia interno por el tendón del palmar mayor, que va a contener la arteria radial. De ahí el canal, la toma del pulso radial. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideraciones? Para tomar este pulso radial, como se observa en la imagen, son los dedos índice, medio y anular. Nunca usen el pulgar porque el pulgar tiene una irrigación arterial preferencial y tiene su propio pulso. Entonces nos puede dar falsos, por así decir, falsas lecturas. Entonces siempre con los 3 dedos. ¿Por qué los 3 dedos? Porque nosotros vamos a sentir de manera uniforme cómo sigue el pulso. Cómo sigue el pulso a través de los tres pulpejos de los dedos. Entonces tomamos el canal de pulso hacia externo y, como indica la imagen, tomamos con los 3 dedos y sentimos el latido de la arteria radial. ¿Y cómo hacemos la lectura? Hay muchas formas. Podemos, si tienen tiempo y paciencia, pueden hacer la lectura por 60 segundos y tienen los latidos en 1 minuto. Pueden tomarlo también en 15 segundos multiplicado por 4 o en 30 segundos multiplicado por 2. ¿Cuál es la mejor? La que se toma en 60 segundos y en 30 segundos, que son un poquito más específicas. Y la de 15 segundos es generalmente para mayor rapidez. Generalmente por el tiempo que estamos tomando nos puede llegar a dar ciertos errores, pero son muy pocos. Asimismo, se recomienda que la paciente esté o el paciente esté un periodo de descanso. Recuerden que hay ciertos estímulos como el ejercicio, que venga corriendo, va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Ahora, con respecto al pulso carotidio, que es dada por la arteria carotidia, se da principalmente a nivel del cuello, a nivel bajo el ángulo del mentón. Asimismo, con nuestros 3 dedos tomamos y podemos sentir el pulso carotidio. Es el más común, el más fácil de tomar inclusive, y asimismo tenemos en base a las 3 formas que les he dicho. ¿Cómo vamos a interpretar estos valores? Lo vamos a interpretar como bradicardia normal y taquicardia. Lo normal de 60 a 100 latidos por minuto, bradicardia menor a 60 y una taquicardia mayor a 100. Asimismo, como con la presión, en caso de que tengamos un valor fuera de lo normal o que le veamos al paciente un poco agitado, podemos tomar en 5 minutos. Este es el momento de la cuestión de tomar el pulso. ¿Alguna pregunta con respecto a este apartado? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien, ahora vamos con la oximetría. ¿Por qué le metí a la oximetría? Un poco por la pandemia y un poco también por la cuestión de la oximetría. Tiene que ver porque se está utilizando bastante lo que es este aparatito, el oxímetro de pulso. ¿Y qué tiene que ver el oxímetro de pulso aquí? El oxímetro de pulso es un aparato que se diseñó principalmente con varios principios. El oxímetro tiene una luz infrarroja que cuando se enciende la emite y tiene 2 sensores, uno en la placa de inferior y otro en la placa superior, haciendo que tomando en un principio bioquímico de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, que pueden llegar a ser transmitibles por unas longitudes de onda, esto van a ser captadas por los sensores del oxímetro y nos van a dar la saturación en un porcentaje. Este es el principio físico. Y también nos ayuda a valorar la frecuencia cardíaca, ya de manera un poco más específica que tomar el pulso, pero nos ayuda bastante. Entonces, cuando nosotros lo encendemos, vamos a tener siempre 2 valores. Este sensor está apagado, pero tenemos 2 valores. Uno va a ser el porcentaje y otro la frecuencia cardíaca. Entonces, para que lo observen un poco, para hacerlo práctico, si es que lo tienen. Entonces, ahí se observa, está cargando, esa línea es la línea de las mediciones. Entonces está midiendo y está tomando, como se puede ver ahí, hay una luz y esas son las placas inferiores. Entonces se refracta a través del espectro visible y empieza a tomar las mediciones.
Yo les voy a enseñar cómo medirlo, pero es para que se observe que el primer porcentaje es en 1%, que es la saturación del oxígeno, y la otra es la frecuencia cardíaca. Entonces este aparatito nos ha ayudado bastante para tomar estas constantes vitales. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante de esto es que el oxímetro de pulso es muy útil actualmente, no solo para ver cómo se encuentra el paciente a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar, debido a que a una desaturación nos establece una descompensación del oxígeno y nos puede orientar si necesitamos oxígeno mecánico. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo? De preferencia en la mano izquierda, el paciente sentado igualmente sobre una superficie, puede ser sobre sus propias piernas. Le ponemos esto en el dedo, pues de preferencia en el índice izquierdo, encendemos y le decimos que respire normalmente. Y lo vamos a revisar a los 10 segundos de que se encienda y observamos los valores. Y generalmente los valores se van a quedar estables y anotamos. Que es lo importante también del oxímetro, que tenemos que tener en cuenta la batería. Tiene baterías de litio que tienen que estar generalmente bien cargadas, porque igual nos puede empezar a dar problemas que se apaga, que no nos valora bien. Entonces esto es el principal cuidado. Es fácil de desinfectar con una gasita de alcohol o con una torunda de alcohol. Y es muy importante también saber que varía a nivel del mar, debido a que toma el principio de la hemoglobina. Generalmente hay ciertas correcciones, fórmulas para corregir la hemoglobina, y asimismo tenemos que tener ciertas consideraciones, que hay valores que tenemos variaciones, pero eso no nos implica patología. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si un paciente tiene una saturación menor al 85%, muestra cianosis periférica, un color azul, y nosotros vemos síndrome de dificultad respiratoria, que está haciendo una respiración forzada con uso de músculos del cuello y músculos del abdomen, necesita ese paciente intubación urgente. Entonces esas son cuestiones que tenemos que considerar. Lo normal es del 95 al 99%. Yo en lo personal tomo más del 90%. Si tiene más del 90%, yo le tomo que está bien. Del 86 al 90 podemos considerar una hipoxia moderada por los factores de altitud, pero menos al 86, independientemente de síntomas, es necesario ya que sea valorado por emergencias o por terapia intensiva. Listo, entonces el apartado de oximetría, ¿alguna consulta tal vez? ¿Preguntas del público? Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Buenas tardes. Quería saber, o sea, en el caso de una hipoxia moderada, ¿cómo se procede? ¿O no se hace nada? Ya, en el caso de una hipoxia, en este caso moderada, que estaríamos pensando, pongámosle un valor de 88. En un valor de 88 le pedimos, tratamos de valorar, retiramos y le decimos que respire, respire normalmente, una respiración profunda, y valoramos. En caso de que persista, vemos compromiso sistémico, cómo está su llenado capilar, cómo está, podemos ver también si está frío el paciente y si es que tiene compromiso respiratorio. En caso de que el paciente tenga compromiso respiratorio con uso de músculos accesorios, es necesario que sea valorado, ¿sí? Siempre tenemos que llevar a la clínica. Si es que el paciente viene por un control por sus propios medios, consideramos que puede ser debido a alguna variación, generalmente de la normalidad que se llama. Pero si está acompañada de clínica, generalmente necesita ser valorado ya por emergencia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Stephanie Ibujes. Buenas tardes, disculpe una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, previo a haberle tomado el oxígeno, estaba tal vez comiendo o realizando algún esfuerzo mínimo como lavar o realmente esfuerzos mínimos, ¿es normal que tenga hipoxia moderada? Sí, principalmente porque cuando se hace un esfuerzo o cuando se come, hay un flujo que se llama flujo hacia el estómago para la mayor digestión de los alimentos.
Entonces va a haber una hipoxia transitoria porque hay una vasodilatación a nivel de las arterias gástricas para absorber eso. Entonces de preferencia es por eso que el paciente esté relajado, sentado, y por eso es que se hace con los controles médicos que se llevan a cabo. Entonces siempre depende mucho también del grado de hipoxia. Eso te digo, no es lo mismo tener de 88 que tener de 84 o 83. Eso ya nos debe de alertar de que algo está pasando. Y controlar también cómo se siente el paciente. Si se siente ahogado, que no puede respirar, necesita ser valorado urgentemente. Muchas gracias. Ya. Alejandra Chávez me dice, en un paciente COVID-19, ¿desde qué valor de saturación requiere administración de oxígeno? Independientemente de un paciente con COVID o no COVID, las guías de emergencia te establecen que menor a 85 requiere oxígeno, independientemente que tenga o no patología. Menor a 85 ya tenemos una pérdida de la hemoglobina. Si se establece que aproximadamente menor de 85 ya empieza a haber una desaturación progresiva. Entonces menor a 85 se debe empezar a proceder ya con oxígeno en mascarilla, a presión positiva. No sé si hay otra pregunta. Listo. Entonces vamos ahora con nuestro apartado de frecuencia respiratoria. Y es casi lo que no se valora mucho, generalmente no por la dificultad, sino porque es un poco incómodo para el paciente, porque valorar lo que es la frecuencia respiratoria es un poco incómodo para el paciente, inclusive es operario dependiente. ¿Por qué? Porque para valorar la frecuencia respiratoria nosotros vamos a valorar cuántas respiraciones hace en un minuto. Entonces necesitamos nosotros tener en cuenta esto. Vamos a contar cuántas respiraciones tiene en un minuto una persona que está en reposo sin que la persona se dé cuenta. Es casi similar a la toma de la presión arterial. Si de por sí la toma de la presión arterial genera el síndrome de bata blanca, que es una hipertensión, solo porque está un médico tomándole la presión, lo mismo sucederá con la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros tenemos que tratar de que la persona no se dé cuenta. Ahora, ¿en qué se basa la respiración rápidamente? La fisiología se basa en un fenómeno involuntario que depende mucho de los receptores, tanto de oxígeno a nivel del bulbo raquídeo, como a nivel de ciertos quimiorreceptores y barorreceptores. Entonces nosotros tenemos una inspiración y una expiración. La inspiración es una fase activa que implica el ingreso de aire a los pulmones con la posterior hematosis, y una expiración con una eliminación del CO2 de este proceso. Entonces, si nosotros observamos aquí que tenemos ciertos centros en el bulbo que van a responder en base a los cambios del oxígeno. Podemos tener cambios en más, en menos, pero siempre va a ser lo mismo. Estos centros van a regular tanto el diafragma, su elevación y su relajación, y los músculos accesorios de una expiración forzada. ¿Qué es lo característico de una expiración forzada? Que siempre la persona va a estar con el compromiso de músculos del abdomen y el cuello y ciertos músculos como el pectoral mayor, que nos hacen ya notar que hay un problema respiratorio ahí. ¿Cómo lo vamos a tomar? Hay varios métodos. El método visual, el método palpatorio o el método auscultatorio. El método visual consiste en que la persona puede estar sentada o acostada y no tiene que darse cuenta que nosotros le estamos valorando esto. Esto siempre es el problema porque la persona generalmente estamos más concentrados nosotros en contar los segundos. Es casi el mismo método que tomar la frecuencia respiratoria. Entonces la persona se va a dar cuenta o va a empezar a hacer pequeñas apneas para hablar, entonces nos va a alterar mucho el valor. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Yo suelo hacer con el método auscultatorio. El método auscultatorio es, mientras se auscultan los pulmones, le decimos que respire normalmente, que esté tranquilo y que no hable. Mientras nosotros auscultamos, podemos tener el método en 15 segundos,
vemos cuántas respiraciones hay en 15 segundos y multiplicamos por 4. Si hay un poco más de tiempo, podemos hacer el método palpatorio, que es palpar el abdomen o el tórax y ver cuántas veces este se expande y se contrae. ¿Y cómo vamos a interpretar estos valores? Una radipnia es menor a 12 respiraciones, lo normal es de 12 a 20 y la taquipnia es mayor a 20. Entonces tenemos estos tres métodos para tomar lo que es la frecuencia respiratoria. Yo de preferencia uso el auscultatorio porque de paso en examen físico nos facilita bastante la parte auscultatoria del pulmón. ¿Alguna pregunta de este apartado? Hasta eso voy a leer una pregunta que mandó. En casos de COVID-19, cuando se dan valores muy bajos de oxígeno, pero no presenta sintomatología, ¿qué podemos hacer si no se cuenta con el oxímetro? Bueno, principalmente siempre vas a requerir el oxímetro para saber la oximetría. Pero bueno, en caso en el que tú tuvieras valores muy bajos, siempre, como comenté, es necesario hacer ya una intubación mecánica o dar oxígeno en mascarilla a presión positiva. ¿Sí? Entonces, es lo importante. ¿Preguntas de frecuencia respiratoria? ¿Todo está claro? Listo. Vamos con nuestro siguiente apartado, y es el de la temperatura. La temperatura. La temperatura no es otra cosa que el calor que generamos por nuestra tasa metabólica basal. En este momento, que ustedes me están escuchando, están generando calor, porque sus células están trabajando en este momento. Entonces, es un equilibrio entre la termogénesis de nuestras células y lo que se pierde por termólisis. Hay fenómenos de pérdida que actualmente, que sería en este caso por convección, que es cuando la temperatura se va al ambiente que es más frío. ¿Y cuál es la fisiología de esto? Bueno, el centro termorregulador es el hipotálamo. Ahí se localiza la termorregulación. Entonces, siempre la temperatura va a estar en un equilibrio constante. Entonces, cuando la temperatura siempre va a sobrepasar los niveles normales, se van a activar mecanismos de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, yo siempre le comparo esto para hacerlo didáctico, es como una pequeña planta nuclear. Siempre hay mecanismos de enfriamiento y de calentamiento. Entonces, cuando estamos con mucho calor, empezamos a sudar, hay una vasodilatación. ¿Para qué? Para que se enfríe y podamos nosotros ventilarnos. Y asimismo, por el contrario, si nosotros tenemos una pérdida de calor, van a activarse ciertos mecanismos. Por ejemplo, tenemos contracciones espasmódicas, que son los famosos temblores. El músculo erector del pelo se empieza a erizar para que con esa contracción el pelo empiece a generar una pequeña barrera térmica, que es lo que usan ciertos animales, y también nos permite generar calor. Y en ciertos casos el tejido adiposo también trabaja en esto. En base a la Asociación Americana de Medicina, dice que la temperatura promedio de un adulto, de un ser humano, va a ser de 36,5 a 37,2. Es lo normal, es lo que se trabaja actualmente. Y a partir de 37,2 ya empezaríamos a pensar en variaciones. Entonces, un poquito la fisiología, que es lo que les hablé. Tenemos el hipotálamo, que es el que va a controlar. Cuando hace frío siempre va a haber una vasoconstricción de los capilares para conservar el calor. Y aquí también está lo del mecanismo del constrictor del pelo, que sirve como aislante térmico. Además de que cuando hace calor, asimismo empezamos a tener una vasodilatación para que las glándulas sudoríparas, que son glándulas de secreción de tipo apócrina, empiecen a secretar el sudor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? Ahora está de moda utilizar lo que es la pistola infrarroja. ¿En qué se basa el mecanismo de la pistola infrarroja? Es un método muy interesante, debido a que se basa muy similar a lo que sucede con la oximetría de pulso, solo que esta vez son por rayos infrarrojos. Como observan en ese gráfico, nosotros siempre emitimos calor y el calor está más concentrado a nivel periférico, cabeza, tronco. Entonces, y aquí viene uno de los principales errores,
Como pueden observar ahí, nosotros debemos tomar tanto en la frente como en la parte central. Entonces ya se imaginarán si se toma en la mano. Imaginen, entonces siempre van a ser valores menores a lo normal. Entonces el principio es este, esta pistola lo que hace es captar lo que nosotros emanamos. Se capta y lo transforma en la medición en grados Celsius. Este es el principio físico. Entonces, se puede utilizar en una distancia de 3 a 15 centímetros y tiene muchas ventajas a diferencia de los termómetros tradicionales, principalmente porque, por ejemplo, los termómetros de mercurio, el problema sucedía que si se rompía, había una fuga de mercurio, que es muy peligroso porque se absorbe a través de la piel. Los termómetros tradicionales funcionan con baterías especiales, que son las baterías de reloj, que hay que saberlas cambiar. Entonces, estas funcionan con una batería AAA, son más fáciles de cambiar, más fáciles de desinfectar, nos toman menos tiempo, a diferencia también, eso también hay que hacer notar, nos toma menos tiempo, a diferencia de los termómetros de mercurio, y también hay ciertas diferencias en las temperaturas. La temperatura más específica, la más cercana o la más exacta, es la temperatura rectal, que se utiliza principalmente en áreas de pediatría para niños en neonatología. Solo ahí he visto que se utilice el termómetro rectal. Entonces, en base a todo esto, nosotros tenemos varios valores, que son, ¿cómo interpretamos todo esto? Una hipotermia es menor a 36 grados, lo normal es de 36 a 37,5, y febrícula, usamos el término febrícula de 37,5 a 38 grados. Y mayor a 38 grados es fiebre propiamente, ¿sí? Entonces, es muy importante tener estas diferenciaciones en la historia clínica. Entonces podemos poner paciente con febrícula. Entonces ya sabemos que febrícula es entre 37,5 y 38. Entonces es muy importante saber utilizar los términos correctos en la historia clínica. Entonces, ya les hablé de la pistola, que no hay que utilizar a nivel periférico. Últimamente se ha dado en utilizar en la mano. Error, porque la temperatura es menor y además de que por el ambiente, también por el fenómeno que es la pérdida de calor por el ambiente, esa temperatura es errónea, es menor. También vale notar que este es seguro, no emite radiación de ningún tipo. Es más, capta nuestra radiación, la radiación que nosotros emanamos. Entonces nos sirve de mucho. Inclusive hay termómetros que tienen colorcitos, que nos marcan con color verde, amarillo y rojo. Entonces es muy, nos ha ayudado bastante esto de los termómetros infrarrojos. Entonces estas son mis referencias de donde he obtenido toda esta información sintetizada para ustedes. ¿Y alguna pregunta de temperatura? Sí, Gaby Basurto. Es cierto eso de que las mujeres cuando están con la menstruación tienen un poco, o sea, se les eleva un poco la temperatura. Correcto. Para explicarlo rápidamente, las mujeres en su día más fértil, desde su día más fértil, que es a partir del día 14, porque tienen un pico estrogénico y de hormona luteínica, tienden a aumentar su temperatura corporal como fenómeno secundario a los cambios hormonales. Y eso sí tiene base científica. Ya, gracias. Sí, me olvidaba. Generalmente cambias en milésimas de grados. Por ejemplo, si tu temperatura basal a lo largo del tiempo es de 37,2, a lo mucho subirías a 37,4, 37,3. No es que haya un cambio significativo. Gracias. Elizabeth Herrera. Yo tengo una pregunta. Cuando, o sea, ejemplo, o sea, ahorita están los centros comerciales que toman ya no en las muñecas, sino más bien en el cuello. O sea, ¿estaría bien ahí la temperatura o no? Claro, recuerda lo que hablé, que es a nivel periférico. A nivel central es donde lo más exacto que se puede medir. Entonces es frente, cuello y axilas inclusive. Pero por facilidades, siempre frente o cuello, donde es más específico. A nivel periférico, siempre nos va a dar esos fallos de que la temperatura es menor y va a pasar gente que tenga fiebre.
Entonces, de preferencia a nivel central. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Stephanie Ibujes. Eh, Cuando una persona tiene temperatura alta, además de los procesos fisiológicos que ya tiene por sí mismo para disminuir la temperatura, ¿qué puede hacer el médico? Ya. Primeramente, tenemos que tener en consideración dos cosas. Si es, por ejemplo, por una gripe estacional, por poner un ejemplo, que es un paciente que tiene dolor articular, nada más, un poquito de febrícula, ya sabemos que es febrícula, pero que luego remite, entonces, y luego vuelve a tener febrícula, pero que se caracteriza porque no tiene anosmia ni pérdida del olfato, que podemos saber perfectamente que es estacional. Podemos utilizar primero medios físicos. ¿Qué son los medios físicos? Se basa en el mecanismo de que objetos más fríos absorben el calor. En este caso, los paños, un poquito de agua tibia, podemos utilizar un poco de baños en agua tibia, todo lo que tenga que ver con convección o transferencia de calor. En caso de que el médico le administre o le recomiende ciertos antipiréticos, que es medicamentos que actúan a nivel del hipotálamo y bajan ciertas sustancias químicas que estimulan el aumento de la temperatura, el mejor es el paracetamol. Seguro y es el mejor antipirético que hay. Solo en caso de que esté indicado, valga la redundancia. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Con eso te terminaría todo lo que es abordaje de signos vitales y de historia clínica. ¿Alguna pregunta de cualquiera de los temas que se han abordado el día de hoy? Listo. Listo, creo que no hay preguntas, Aleya. Sí, me parece que no hay preguntas hasta este momento. Listo, entonces de mi parte, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Espero haberles ayudado bastante a entender lo que es signos vitales e historia clínica. Y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, agradecerles a todos su presencia y bueno, a ti, David, porque de verdad creo que estuviste muy dispuesto a resolver todas nuestras dudas y la verdad nos quedó muy clarísimo. De verdad, qué buen manejo del tema. Muchas gracias. Un gusto y si hay próximos encuentros, con gusto estaré para exponerles cualquier duda de semiología o de clínica, no hay ningún problema. Se viene listo para todo. Chévere. Entonces, te tendremos en otra oportunidad seguramente. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Y nos vemos para el día de mañana, ¿no? Las siguientes conferencias que tenemos pendientes. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.